Romper el silencio no siempre es un acto valiente, a veces es simplemente un llamado interior que no se puede seguir ignorando, y yo no hablo desde el ruido ni desde la polémica. Hablo desde la fe que se sacude cuando una canción termina y deja preguntas en el aire. A Jason Jiménez no lo conocí bajo reflectores ni entre ovaciones, sino en esos encuentros donde uno baja la guardia y se muestra tal cual es, con dudas, cansancio y convicciones a medio ordenar. Fue en un momento inesperado, cuando su carrera ya estaba viviendo transformaciones profundas y él empezaba a mirar su propio éxito con más conciencia que ambición. Conversamos de música, pero también de propósito, de lo difícil que es sostener el alma cuando el aplauso se vuelve rutina y el silencio, amenaza. Hubo tensiones, claro, comparaciones inevitables y distancias que nacen cuando el ego se cruza con la vocación, porque nadie te enseña a caminar cuando otros te usan como medida. Durante años se habló de diferencias, de supuestas rivalidades, pero con el tiempo, y viéndolo hoy, más maduro, más consciente de su impacto, incluso más cercano a lo espiritual, entendí que no era confrontación, era temor a enfrentarse a uno mismo. A veces el conflicto no es con el otro, sino con la versión que aún no sabemos aceptar. Callé durante mucho tiempo porque entendí que hay verdades que solo maduran cuando el ruido baja, y hoy lo comparto sin resentimientos ni cuentas pendientes. Jason Jiménez nunca fue solo una cifra en plataformas ni un apellido repetido por algoritmos, era un hombre caminando con su pasado bien amarrado a la espalda, aprendiendo a no dejarse definir por él. Cuando uno alcanza a ver eso, cambia la forma de escuchar, de opinar, incluso de creer que ya entendió todo. Nuestras conversaciones jamás fueron livianas ni de compromiso, no hablábamos de escenarios ni de contratos, hablábamos de lo que cuesta sostenerse cuando el reconocimiento llega antes que la paz interior. Reflexionábamos sobre ese vértigo extraño que aparece cuando tu nombre corre más rápido que tu alma, cuando el éxito no espera y la conciencia pide pausa. Jason tenía una claridad que incomodaba, una mezcla rara entre carácter fuerte y sensibilidad profunda, como quien parece seguro por fuera pero por dentro sigue haciéndose preguntas. Hoy, viéndolo más consciente de sus decisiones, más expuesto pero también más humano, confirmo que esa lucidez no era pose, era alguien tratando de no perderse mientras todo alrededor le pedía velocidad. Más de una vez, cuando el escenario ya quedaba atrás y el silencio volvía a ocupar su lugar, Jason me habló de esas intuiciones que no avisan, de sueños que se repiten como mensajes que uno no termina de descifrar, de escenas que lo seguían incluso cuando todo parecía en orden. No lo contaba desde la angustia, sino desde una serenidad extraña, como quien ha aprendido a escuchar cuando la vida habla bajito. A veces lo envolvía todo en bromas, intentando quitarle peso a lo que sentía, pero sus ojos decían otra cosa, una profundidad que no se ensaya ni se actúa. Yo prefería escucharlo sin interrumpir, sabiendo que hay conversaciones donde las respuestas sobran y el silencio acompaña mejor. Compartimos momentos de cercanía y también distancias inevitables, cargamos comparaciones ajenas y confusiones que el tiempo fue acomodando, pero hubo algo que nunca estuvo en juego, el respeto mutuo. Ese pacto invisible que no depende del público ni necesita ser explicado para sostenerse. Ahora, al volver sobre aquellas conversaciones sin horarios ni urgencias, comprendo que Jason observaba la vida desde un lugar que a muchos les resulta incómodo, porque exige valentía mirar tan hondo. Mantener esa lucidez mientras afuera se celebran triunfos y por dentro se acumulan responsabilidades tiene un costo silencioso. Hay palabras que se dicen en confidencia, casi en susurro, y con el tiempo regresan como melodías que uno nunca escribió, pero que igual se repiten en la memoria. A su lado entendí que las señales no siempre se anuncian en voz alta, a veces viven en una pausa, en una mirada, en un gesto que no pide explicación. Vuelvo a una noche reciente, ya entrado este nuevo ciclo de su carrera, después de cantar en un lugar pequeño donde el público cabía en un abrazo, cuando nos quedamos observando cómo el escenario se quedaba a oscuras, foco por foco. Jason dijo entonces que ese silencio le parecía más verdadero que cualquier ovación, porque el aplauso se desvanece rápido, pero el cansancio, y lo que uno aprende de él, se queda acompañándote mucho después. En uno de esos trayectos interminables entre ciudades, cuando la noche vuelve honesta cualquier conversación, Jason me dijo que sentía como si hubiera vivido demasiadas etapas en un solo oficio, que la carrera corre sin mirar atrás mientras el alma y el cuerpo piden bajar la velocidad. Ahí comprendí que no se refería al agotamiento físico, sino a la factura invisible que deja avanzar sin pausa.
Hablaba de su casa, de los compromisos íntimos que uno promete cumplir y que se van desdibujando entre vuelos, camerinos y despedidas rápidas, y ya no estaba frente a mí el artista seguro, sino un hombre tratando de acomodar responsabilidades con fe. Yo intentaba poner las cosas en perspectiva, recordarle todo lo que había construido y lo que aún estaba por venir, pero Jason tenía esa forma suya de quedarse mirando al horizonte, como si estuviera sintonizando una frecuencia que no todos escuchan. Con los años entendí que no era tristeza ni nostalgia, era una sensibilidad desbordada, una manera intensa de sentir la vida que lo hacía vivir cada experiencia con mayor peso. Y hoy, viendo el silencio que a veces lo rodea y la distancia que impone el camino, confirmo que Jason nunca fue solo un narrador de historias, era alguien que las vivía sin escudos, dejando que cada una lo atravesara por completo. En más de una ocasión me dijo que lo que verdaderamente le pesaba no era pensar en el final, sino imaginarse dejando palabras inconclusas y afectos sin nombre, como cartas escritas a medias. Recuerdo una noche reciente, después de un evento que pasó sin ruido ni celebración, sentados en un hotel silencioso, cuando confesó que sentía que amaba y vivía con demasiada prisa, como si el tiempo siempre le debiera una respuesta. Meses después, tras aquel episodio que lo obligó a frenar y mirarse de frente, comprendí que no hablaba desde la poesía, sino desde una intuición muy lúcida. Iba cumpliendo agendas, respondiendo expectativas ajenas, cuidando no decepcionar a nadie, mientras el cuerpo y la conciencia pedían atención. Unas horas antes habíamos intercambiado mensajes simples, bromas ligeras, planes sin forma definitiva, comentarios sobre el cansancio acumulado, nada solemne, nada alarmante. Pero entre líneas había una claridad que hoy cobra otro peso. Cuando después llegaron los rumores, las versiones cruzadas y los silencios incómodos, sentí esa pausa obligatoria que te empuja a revisar la vida con calma, conversación por conversación, entendiendo que hay voces que avisan sin levantar la voz. Ahí comprendí que Jason no hablaba para llenar silencios, sabía leer el ambiente. Se atrevía a nombrar lo incómodo sin exagerarlo, incluso a rozar temas profundos con una serenidad que desconcierta, como quien reconoce la fragilidad y aún así decide vivir con el corazón abierto. No se conformó con interpretar verdades ajenas, cargó con las suyas y las dejó caminar, y eso siempre deja marca. De vez en cuando me llamaba sin motivo aparente, justo cuando el ruido del día aflojaba. Antes de abordar un vuelo, antes de entrar en ese espacio suspendido donde uno queda frente a sus propios pensamientos, marcaba y conversábamos de lo cotidiano, una melodía que se le ocurrió sin aviso. Una línea que no terminaba de acomodarse, el cansancio de sostener una imagen que no siempre coincide con la persona. En esas charlas sencillas estaba todo dicho. Y hubo momentos en que la dinámica se invertía y era Jason quien se quedaba, preguntando con interés genuino, como queriendo asegurarse de que uno también seguía firme, de que nadie estaba atravesando el camino solo. Con el paso del tiempo comprendí que Jason no estaba buscando recetas ni respuestas rápidas, necesitaba suelo firme, algo real que no dependiera de luces ni ovaciones. Me decía que la fama funciona como un aplauso prestado, hoy te levanta y mañana ya no está, por eso insistía en dormir con la conciencia tranquila. Más allá de versiones públicas o interpretaciones ajenas, yo me quedo con la convicción de que llevaba rato interpretando señales, leyendo con atención lo que la vida no subraya. Desde muy joven entendió que la música popular no admite maquillaje, que es un espacio donde uno canta con las heridas visibles. Tal vez por eso su voz conectó con tanta gente, no cantaba para exhibirse, cantaba para sostenerse, con la valentía de quien sabe que una canción puede convertirse, sin previo aviso, en una verdad definitiva. A mí también me decían que Jason era distinto, y cada vez que coincidíamos en un escenario o en un ensayo lo confirmaba, no subía a demostrar nada, subía a entregarse por completo. Como si cada presentación fuera un compromiso profundo con el público y, sobre todo, con su propia verdad. Lo oí hablar de los comienzos, de noches largas grabando más con fe que con recursos, apostándole a canciones honestas en lugar de fórmulas pasajeras. Estuve cerca cuando Te deseo lo mejor empezó a abrirse camino y él repetía que un logro sin fondo no basta, que era preferible tardarse en construir algo sólido antes que brillar un segundo y desaparecer. Fui testigo de su nivel de exigencia, de tener una grabación por una palabra que no sentía viva, replantear arreglos cuando todos ya querían cerrar el capítulo, regresar al inicio con el cansancio marcado en el rostro.
Pasó de escenarios pequeños donde el aplauso era tímido a lugares llenos que coreaban cada línea, y aún así llegaba igual, con la misma humildad, con un agradecimiento que no necesitaba actuación. Jason avanzó sin atajos, con trabajo y con verdad, y eso se notaba tanto en lo que cantaba como en lo que callaba. Así era él, el primero en saludar y el último en irse, agradecido incluso cuando no había nadie mirando. Nunca dejó de reconocer sus raíces, como si mantener viva su historia fuera la manera más clara de no perder el rumbo ni olvidar de dónde venía. Cuando presentó Mi Promesa y convirtió el Campín en un coro unánime, comprendí que no se trataba solo de celebrar un triunfo personal, sino de abrir un camino para que la música popular pudiera llegar alto sin adornos ni concesiones. Nos encontramos detrás del telón, todavía con el eco del público flotando, y el abrazo fue largo, cargado de silencios compartidos. Con la voz quebrada me dijo que cada paso, incluso los más difíciles, había valido la pena. Aún en la cima, se percibía esa inquietud suya de quien no sabe frenar. Jason vivía entre vuelos y amaneceres robados, pensando en lo que venía y en no fallar a los suyos, cargando una responsabilidad que no siempre permite detenerse. Hubo noches en que, agotado, se sentaba a mi lado sin hablar de premios ni cifras. Allí no existían títulos ni aplausos, solo dos amigos compartiendo el peso del día y un silencio que, de manera inesperada, también decía gracias. En esos momentos de pausa, me decía que ningún aplauso logra silenciar los temores, que la fama no protege del desgaste, y que a veces sentía que la vida avanzaba a un ritmo que parecía imposible de alcanzar. Yo le hablaba desde la experiencia, desde las lecciones que dejan los tropiezos y los errores, intentando recordarle que incluso los que parecen fuertes necesitan detenerse, respirar y cuidar lo que llevan adentro. Él escuchaba con una atención tranquila, con ese respeto natural que siempre lo acompañaba, y con la mirada de quien sabe que todavía tiene caminos y sueños por recorrer. Le recordaba que cuerpo y corazón cobran su precio cuando se corre sin pausa, y él asentía, consciente de que su andar no estaba pensado para la quietud. Y cuando lo inesperado llegó, fue un golpe abrupto, tan veloz que dejó poco tiempo para procesarlo, apenas espacio para sentirlo. Y en medio de ese silencio, comprendí que Jason vivió con una intensidad que pocos sostienen, dejando huellas profundas en quienes tuvimos el privilegio de llamarlo amigo. Mientras algunos buscaban explicaciones o teorías, yo regresaba siempre a lo esencial, su risa franca, esas llamadas tardías en que solo quería compartirme un verso, una melodía que rondaba en su mente, un fragmento de su mundo que confiaba en mí para permanecer. Ese día se instaló una ausencia que no quedó solo en el cielo, sino que se posó en el ánimo de todos los que crecimos, lloramos y celebramos con sus canciones. De repente, sus letras empezaron a resonar distinto, como advertencias que nadie quiso o pudo escuchar. El vacío que dejó es profundo, imposible de llenar con palabras comunes. Jason se marchó dejando su huella, la de un hombre sencillo, forjado con disciplina y corazón, que llegó a la cima sin renunciar a lo que era, sin disfraces, recordándonos que la música no es solo luces y aplausos, sino memoria, verdad y emociones compartidas. Aunque su voz se silenciara de repente, su historia sigue viva en cada persona que halló consuelo o se vio reflejada en sus canciones. Con el paso de los días, mientras el impacto se asentaba en el pecho, entendí que todo sucedió en un instante, que ese camino que inició con la ilusión intacta de cumplirle a su público terminó en un silencio inesperado, lejos de los escenarios que tanto amaba, pero dejando un legado que seguirá hablando por él. Lo recuerdo menos como el titular que conmovió al país y más como ese hombre minucioso hasta el extremo, empeñado en hacer bien cada detalle, disciplinado y auténtico en cada gesto. Jason se ganó el respeto porque nunca quiso ser otro, porque cada acto suyo brotaba de la verdad. Venía de jornadas ininterrumpidas, de escenarios que se encadenaban y carreteras que parecían eternas, y aún así encontraba tiempo para su gente, preguntaba cómo estaban, escuchaba de verdad. Y hacía sentir que todos formaban parte de algo más que un equipo, como una familia unida por más que simples obligaciones. Subía al escenario con una entrega absoluta, pero llevaba consigo los mismos cansancios, las mismas dudas y esos silencios que dicen más que cualquier palabra. Jason tenía una dedicación tan sincera que no podía fallarle a nadie, y quizá por eso su ausencia deja un vacío tan grande, porque parecía que aún tenía mucho por entregar. Días antes me confesó con calma que su cuerpo empezaba a exigirle pausa, que la fatiga se acumulaba, pero que no encontraba cómo detenerse. La responsabilidad hacia cada persona que lo escuchaba era demasiado real.
como un compromiso sagrado que no podía quebrar. Esa noche lo esperaba otro escenario, otro público que esperaba su música, y aún así hablaba con entusiasmo de nuevas canciones, de ideas que llegaban como destellos. Como si intentara atrapar más tiempo del que la vida permite. Así era Jason, un hombre que llevaba la responsabilidad hasta el límite, leal a quienes lo acompañaban incluso cuando la fuerza y la intuición pedían descanso. Cuando llegó la noticia de su partida, sentí que todo se congelaba, no solo por lo inesperado, sino por lo que se llevaba consigo, proyectos sin terminar, melodías que solo existían en su voz y abrazos que quedaron suspendidos en el aire. Más allá de rumores o versiones oficiales, lo que quedó fue un vacío enorme, el de un hombre que vivía para la música, que viajaba siempre pensando en el siguiente escenario sin imaginar que aquel sería su último camino. Hoy quedan carreteras que ya no recorrerá, luces que parecen esperar su llegada y miles de corazones tratando de entender cómo alguien tan apasionado, tan entregado y tan brillante pudo desaparecer de repente, dejando un eco que seguirá sonando incluso en el silencio. Yo nunca lo vi solo como el nombre que la multitud repetía, sino como aquel joven inquieto que encontró en la música una manera de sostenerse cuando parecía que las oportunidades eran pocas. Muchas veces me habló de sus inicios, de cómo comprendió muy pronto que nadie regala nada y que el talento sin constancia no basta. Se levantaba antes que todos, observaba con cuidado, recogía historias de cada pueblo, cada camerino improvisado, cada carretera que parecía interminable. Y transformaba todo eso en canciones que llegaban directo a la gente común, a quienes viven con el corazón abierto y saben escuchar con el alma. Recuerdo noches y madrugadas en que hablábamos de canciones que surgían del cansancio, de esos silencios densos después de un concierto, de mirar alrededor y sentir sobre los hombros alegrías y penas que no eran solo suyas. Jason tenía un talento raro, transformar la vida en música sin disfraces ni artificios, y quizá por eso su ausencia duele tanto. No se fue solo un cantante, se fue una voz que hablaba por muchos, alguien que no componía para mostrar, sino para revelar lo que llevaba dentro, y que terminó siendo un espejo honesto para quienes se encontraban en sus melodías. Vi nacer muchas de sus canciones sin plan previo, casi por accidente, en habitaciones de hotel después de shows, en camionetas que aún vibraban con el eco del público, o en conversaciones donde la música era solo la excusa para hablar de la vida. Cada logro suyo fue fruto de disciplina entre dificultades, de insistir cuando nadie veía, de creer incluso en los días más pesados. En sus últimos tiempos, vivía con la urgencia de quien sabe que el presente es todo, viajando sin tregua, creando sin pausa, pensando en nuevos proyectos, en colaboraciones soñadas, explorando sonidos que todavía no existían, siempre con la mirada puesta en lo que estaba por venir. Más de una vez me confesó que le inquietaba no alcanzar a mostrar todo lo que llevaba dentro, como si la intensidad de sus sentimientos siempre superara al tiempo que tenía para expresarlos. Hoy se hablan de procedimientos y versiones oficiales, pero yo prefiero quedarme con la imagen de Jason persistente, del compositor incansable que convirtió su propia vida y la de quienes lo rodeaban en canciones que calan profundo, que duelen distinto y que se sienten auténticas. Mientras todo ocurría lejos de mi alcance, no podía dejar de imaginar su caminar apresurado, las miradas tensas de quienes intentaban controlar lo que ya escapaba y esa voz irrepetible que poco a poco se apagaba. En medio de ese silencio imposible de atravesar, me aferro a la certeza de que dejó una huella imborrable, porque su verdad sigue viva en cada tema que nos regaló. Allí no solo se detuvo un camino, también quedó suspendida una vida construida con esfuerzo, con sueños cumplidos y con un vínculo genuino con quienes lo acompañaron desde el principio. Con el paso de las horas, se hizo evidente que Jason no alcanzaría ese siguiente compromiso, uno más de tantos que asumía con esa entrega absoluta que lo caracterizaba y que ya no se cumpliría. Vivía entre calendarios apretados, viajes que no terminaban y pausas escasas, convencido de que atravesaba el momento más alto de su carrera y de que ninguna oportunidad podía dejar pasar. Más de una vez le sugerí que bajara el ritmo, que no todo debía ser correr contra el reloj, y él me sonreía con esa mezcla de fatiga y determinación, explicando que había esperado tanto para vivir aquello que frenar no era una opción, como si supiera que el tiempo, cuando se abre, también puede ser implacable. Por eso su partida dejó un vacío tan profundo. No se fue solo un cantante, se fue un referente, alguien que cruzó escenarios y se convirtió en un faro para jóvenes que vieron en su historia la prueba de que avanzar es posible.
Jason tenía esa capacidad rara de sostener la fe incluso cuando todo invitaba a la duda, de mostrarse auténtico en un mundo que exige máscaras y resistencia constante. Con los años abrió rutas que parecían cerradas para la música popular, alcanzó objetivos que antes se veían imposibles y dejó canciones que aún laten, recordándonos que su tiempo fue breve, pero su impacto, decisivo. Nada en su camino fue fruto del azar, todo nació del trabajo constante, de una disciplina silenciosa y de esa cercanía sincera con la gente que siempre lo sintió próximo. Aunque hoy el silencio pesa y cuesta asimilarlo, su legado permanece porque se construyó desde la autenticidad y no desde la apariencia. No podía dejar de pensar en quienes lo esperaban sin saber lo ocurrido, en esa multitud que llegó con la ilusión de escucharlo, como tantas veces antes. Jason hablaba con frecuencia del respeto que le debía a su público, de lo importante que era no fallarles, de la responsabilidad que asumía cada vez que aceptaba un compromiso. Había familias, jóvenes y adultos, que apartaban un momento para vivir algo especial, y de pronto todo quedó suspendido en un vacío que nadie supo llenar. No hubo ensayo, ni voz que subiera al escenario, solo un silencio que se fue expandiendo hasta ocupar cada espacio. Me dolía imaginar esos lugares iluminados sin propósito, porque para él cumplir no era solo una obligación, era una manera de vivir, de estar presente, de no defraudar, de entregarlo todo. Mientras el país comenzaba a asimilar lo ocurrido, yo veía cómo lo inesperado tomaba forma, enfrentándonos a una ausencia que no se puede poner en palabras. Estaba en la cima, con fechas llenas, proyectos en marcha y la energía de quien ama lo que hace, y quizá por eso el golpe fue tan profundo, se fue justo cuando aún se entregaba sin reservas. Días antes habíamos hablado de canciones pendientes, de ideas a medio plasmar, de proyectos que sentía incompletos, y por eso cuesta tanto aceptar que todo pueda detenerse de golpe, en medio de un viaje que parecía uno más del calendario. No hubo adiós, solo un corte abrupto que cambió para siempre lo que seguía. Después llegaron esas imágenes que nadie quisiera guardar, que se clavan en la memoria aunque intentes apartarlas, y comprendí que la vida ya no se sentiría igual. Para el país fue un impacto colectivo, para mí, fue sentir en un instante como algo se fracturaba por dentro. Jason se fue joven, cercano, convertido en una voz que muchos sentían como propia, dejando un vacío que no entiende de edades ni fronteras. Quedaron canciones que hoy resuenan de manera distinta, escenarios que parecen guardar su presencia en silencio y un país tratando de comprender cómo alguien tan lleno de planes, de esfuerzo y de amor por su gente pudo apagarse sin aviso. Venía de lo sencillo, de un origen que le enseñó desde temprano a valorar la disciplina y el trabajo, nada le llegó fácil, y tal vez por eso defendió cada logro con tanta intensidad y dedicación, como quien sabe que cada paso costó y merece vivirse con el corazón entero. Para él, la música nunca fue un entretenimiento, era una convicción que lo acompañaba desde niño y que guiaba cada decisión. Lo vi en sus comienzos, todavía joven, subir al escenario con una seguridad que sorprendía, bajar con los ojos brillantes y una sonrisa que lo decía todo, como si ya supiera que aquel era su camino. Con los años también llegaron las responsabilidades, se hacía cargo de lo que podía, escribía en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin descanso, sin buscar reconocimientos inmediatos. Recuerdo largas charlas donde me decía que su voz era su herramienta más poderosa, la manera de abrirse paso en un mundo que no siempre concede tregua, y por eso la cuidaba con un respeto casi reverencial. Componía desde lo que vivía y sentía, desde experiencias verdaderas, y tal vez por eso cada una de sus canciones se sentía honesta, sin máscaras ni artificios. Hoy su ausencia deja un vacío que no se mide en premios ni en fechas de calendario, sino en el silencio que reemplazó la música, la ilusión y esa verdad que llegó a millones. Se cerró un capítulo único, no solo el de un artista, sino el de un hombre que dejó huella en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo de cerca. Con el tiempo, Jason fue encontrando su manera personal de expresarse, no solo en los escenarios, sino en la intimidad, donde compartía pensamientos y emociones que muchos guardan en secreto. Lo escuché hablar de miedos, de tropiezos, de lecciones duras, y luego veía cómo todo eso se transformaba en canciones que la gente hacía propias. Nada de lo que creó fue casual, cada tema llevaba un fragmento de su vida, momentos difíciles y reflexiones que no se aprenden en libros. Sin buscar atajos, construyó una carrera firme dentro de un género que durante años fue subestimado, abriendo caminos y llevando su música a lugares donde antes parecía no haber espacio.
Sus canciones empezaron a acompañar madrugadas largas, trayectos solitarios y jornadas pesadas, convirtiéndose en refugio y compañía para quienes siguen enfrentando la vida con esfuerzo y esperanza. Por eso su partida duele tanto. Jason no solo contaba historias, las vivía con intensidad, y de esa manera hizo que mucha gente se reconociera en ellas. Todo lo que alcanzó fue producto de una perseverancia implacable, escenarios que parecían inalcanzables, multitudes repitiendo cada verso y una conexión que superaba cualquier expectativa. Más de una vez me confesó que le costaba asimilar lo que estaba viviendo, que al bajar del escenario necesitaba un instante de silencio, de soledad, para convencerse de que todo era real y que su esfuerzo estaba dando frutos. Con el tiempo comprendió que ya no cantaba solo para él, sino para miles de personas que veían en su historia un reflejo de sus propias vidas. Su voz trascendió fronteras, llegó a otros países y se convirtió en un espejo auténtico de las luchas, emociones y alegrías de quienes escuchaban sus canciones. Hoy, al mirar su recorrido con cierta distancia, todo adquiere una profundidad que quizá antes no alcanzábamos a ver. No fue solo una carrera llena de éxitos, fue una herencia construida desde lo esencial, con constancia, tropiezos y una honestidad que nunca se negoció. Aunque su voz ya no llene los escenarios, sus canciones permanecen vivas, recordándonos que los sueños se forjan en los caminos difíciles y que lo hecho con el corazón deja marcas que ni la ausencia puede borrar. Me duele pensar que, sin saberlo, Jason se estaba despidiendo a su manera. Horas antes hizo lo que más lo llenaba: cantar, entregarse sin reservas, sonreír con esa alegría genuina que solo brotaba frente a su público. Lo vi poco antes y no percibí temor ni derrota, al contrario, lo sentí pleno, agradecido, con esa fuerza que siempre lo impulsaba a dar un poco más, como si cada instante mereciera vivirse con intensidad total. Hoy queda una enseñanza que pesa distinto: la verdadera grandeza no siempre se mide en logros, sino en la autenticidad con que se vive cada momento. Personas muy cercanas a Jason recuerdan una charla íntima donde hablaba de la música, del peso del éxito y de lo rápido que todo puede desvanecerse. Y allí resumió su forma de ver la vida con una frase sencilla pero profunda: lo más difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo cuando se alcanza la cima. No era una despedida ni una reflexión casual, sino la verdad de alguien que sabía que todo puede cambiar en un instante. Jason entendía que la fama pasa, que los aplausos se disuelven, y que lo que realmente permanece es lo que se hace con el corazón. Hoy esas palabras resuenan con más fuerza que nunca, porque su voz se apagó, pero su mensaje sigue vivo. Jason Jiménez no dejó solo canciones, dejó enseñanzas, integridad y una huella profunda en millones de personas. Su vida y su música nos recuerdan, ahora más que nunca, que la autenticidad es el legado más valioso que alguien puede entregar.